En el presente video vamos a resolver un ejercicio el cual requiere un nuevo método para calcular integrales. En esta ocasión vamos a ver un nuevo método, en este caso va a ser truco de Feynman o conocido también como derivación bajo signo integral. Entonces voy a explicar un poco la necesidad de por qué ocupamos ese nuevo método de integración. Ok, en un curso de cálculo integral, ustedes notarán que hay integrales que podríamos calcular por serie de potencia, polinomio de Taylor, integración por partes, fracciones parciales, división de polinomios, por identidades trigonométricas, la regla de oro, sumar integrales equivalentes, esto de variable muda y una que otras sustituciones especiales. Vamos a ver que por sí solos esos métodos a veces nos van a quedar cortos. Entonces ocupamos establecer un nuevo método para calcular integrales. En este caso, incluso hay integrales donde no se puede, por alguna manera, hacer que se parezca a la función gamma y beta. Entonces aquí surge la necesidad de enunciar un nuevo teorema que nos va a permitir definir una función que va a depender de un parámetro en el cual se va a considerar casi, por decirlo así, la integral que nos están dando, pero le vamos a añadir un parámetro y vamos a definir una nueva función que dependa de ese parámetro. Y entonces aquí también es importante recordar, como he mencionado en uno de mis videos anteriores, todo esto de función gamma y beta que hemos visto nos va a servir. Y las técnicas que hemos visto anteriormente también, acompañadas de este nuevo método para que sí puedan salir. Entonces aquí vamos a anunciar que ese es el teorema. Lo que me dice es que si tengo esa integral de esta forma, donde A y B son funciones derivables, entonces podemos aplicar el teorema que el cual nos dice que si derivamos esa integral, o sea, derivamos esa integral, aplicamos una idea similar con el teorema fundamental del cálculo, evaluamos en la función integrando, en t, ¿verdad? Porque t es la variable de integración, evalúo en el límite superior, luego multiplico por la derivada de la función b, menos f de x, y aquí evalúo la función que está en el límite inferior, por la derivada de la función a, y adicional a eso, vamos a sumarle la misma integral, solamente que la derivada que estaba afuera, ¿verdad? Como ustedes vieron en ese lado izquierdo de la igualdad, va a ingresar dentro de la integral como derivada parcial. Con respecto de x, vea que x va a ser nuestro parámetro y de nuestra variable de integración. Pero como dentro de integrando hay una función de dos variables, entonces a aplicar la derivada, vamos a derivar parcialmente con respecto de ese parámetro x. Y noten que si A y B, digamos, si fueran funciones constantes, digamos, por ejemplo, aquí un 2 y un 3, entonces esto se me da para cero, esto se me da para cero, ¿verdad? Porque la derivada de una constante es cero. Y al final me va a quedar este último resultado, esta, esta última integral. Y en la práctica va a ser usual que tengamos algo, es una integral, ¿verdad? Donde la función a y b son constantes y llegamos a esto. Que la derivada y la integral se pueden intercambiar, solo que cuando la derivada ingresa dentro de la integral va a comportarse como derivada parcial. Entonces es importante que estén familiarizados con derivadas parciales y funciones en varias variables. Entonces, eh, para efectos prácticos de este video y con el fin de ilustrar diferentes métodos, vamos a calcular una integral que anteriormente sí la hemos calculado por por dos formas diferentes y era una de las primeras de mi canal. Entonces, vamos a calcular esta integral mediante el truco de Feynman, derivación bajo signo integral o regla de Leibniz. Estas son tres formas de llamarlo. Entonces tenemos esta integral. Ok, aquí lo que queremos es definir una función que dependa de un parámetro.
Vea que esa integral se parece un poco a esa integral original, pero aquí nos conviene definir una función que depende de a, o sea, a es el parámetro, y vea que dentro de la integral tenemos x de a, x elevado a la a. Entonces, aquí nos sirve definir una función con una integral que se parezca mucho a, a la integral de interés. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa si nosotros derivamos eh, ambos lados de esa igualdad? Por el teorema anterior, vamos a derivar parcialmente lo que está dentro de la integral, que depende, aquí depende de dos variables, de a y de x. Entonces, como vamos a derivar con respecto del parámetro, que en ese caso es a, entonces vamos a derivar parcialmente. Vea que x en la derivada actúa como constante y a como variable. 2x, y si yo lo derivo, eso va a ser 2x por logaritmo de 2. ¿Verdad? Sabemos que el 2 es constante y x es variable. En ese caso va a suceder algo similar. X es constante y a es variable en la derivada parcial. Y entonces, por eso tenemos x elevado a la a por logaritmo de x. Y noten que se parece mucho a la integral de nuestro interés. Se parece mucho. Vea que si ustedes toman a igual 0, vamos a obtener la integral original. Ok, eso es lo que queremos llegar. Entonces, aquí lo recomendable es trabajar con la función que depende de ese parámetro, trabajar con esa integral. O sea, hay que trabajar con esta, o sea, hay que calcular esa integral y luego el resultado de esa integral hay que derivar bueno, luego vemos cómo hacemos un conecte de lo que realizamos varias operaciones a esto y conectar con esto y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, vamos a, para poder aplicar una de las propiedades de la función beta. Hay otra que yo les había dejado en una lista de ejercicios. Entonces, primero, vamos a decir u igual a x cuadrado. ¿Ok? Ahorita verán por qué. Yo quiero que el denominador tenga la forma uno más u, por ejemplo. Entonces, aquí me conviene definir como u igual a x cuadrado. Entonces, despejo el x, aplico diferencial y obtengo esto. Esa es mi idea, que tenga uno más algo. Porque yo quiero aplicar una propiedad a la función beta. Entonces, si cambio el límite de integración, tengo que si x es 0, u es 0. Si x tiende a más infinito, u va a tender a más infinito. Y vamos a obtener esto de aquí. Ok, vea que x es raíz de u. Y u lo puedo ver como u elevado a los medios. Y si lo multiplico por a, por propiedad de potencia, voy a obtener u elevado a la a medios. Aquí tengo lo que yo quería, 1 más u. Y el diferencial, que es esto de aquí, ¿verdad? Aquí en vez de raíz de u lo veo como u elevado a los medios. ¿Ok? Saco de la integral las constantes. Y noten que llegamos a esto de aquí. Pero esto de aquí se parece a una propiedad de la función beta, que las había dejado a ustedes al final de un video que era una lista de ejercicios. Vea que esto lo puedo ver como esto de aquí, elevado a la 1, es lo mismo. Y vea que esta es la propiedad que yo hago referencia. Esta propiedad yo se la había dejado a ustedes como ejercicio. Y para esa altura se asume que ya está demostrada y que ya la podemos usar. Ahí está, les di la sugerencia de cómo demostrar esto. Ok, vamos a usar esta de aquí. Entonces vean que tenemos 1 más u. Ok, aquí no importa tanto la variable de integración porque aquí se actúa como variable muda. No hay problema. Y vean que
aquí podemos plantear esas igualdades. P más Q tiene que ser 1 y menos 1 sobre 2 tiene que ser P menos 1. ¿Ok? Y obtenemos que P es esto y que Q es esto. Entonces tenemos un medio por beta de A más 1 sobre 2, coma 1 menos A más 1 sobre 2. Ese es mi P y ese es mi Q. ¿Ok? Y entonces aquí podemos aplicar esta otra propiedad que también la habíamos demostrado. Esa sí la habíamos mostrado en uno de mis videos y la podemos usar. Ok, esta lo trabajamos, ¿verdad? Por esa propiedad y obtenemos esto de aquí. Y noten que si sumamos lo que está en el denominador, o sea, lo que está en el argumento de la función gamma, esto anterior, esto de aquí, si ustedes superan, esto nos da 1. Y gamma de 1 es 1 por una propiedad de la función gamma. Y finalmente llegamos a esto, pero ustedes dirán, ¿cómo sigo? O sea, que no hay otra propiedad que me permita simplificar eso? La respuesta es sí. Hay otra que también yo la dejé en la lista de ejercicios, pero hay que notar también que A más 1 sobre 2 está entre 0 y 1. ¿Ok? Eso tiene que cumplirse. Y si se tiene que cumplir, forzosamente A va a tener que estar entre menos 1 y 1. Y recordemos esa propiedad. Esta la he dejado en una lista de ejercicios que si P está entre 0 y 1, podemos aplicar esa propiedad. En este caso vamos a asumir que A más 1 sobre 2 está entre 0 y 1. Y quiero que hagan el conecte con lo que yo les había explicado de f' de 0. ¿Ok? Voy a devolverme en una de las diapositivas anteriores. Vea que aquí lo que hice fue tomar A igual 0. ¿Ok? Pero noten que, ok, voy a seguir con lo que está. Noten que 0 está entre menos 1 y 1. Pues bien, ahí eso nos da una sospecha de por qué podemos aplicar esa propiedad. Porque sí, 0 está entre 0 y 1, claramente. Bueno, si A está entre menos 1 y 1, yo sé que se cumple esto. Y como 0 está entre menos 1 y 1, entonces se cumple esto de aquí, que es lo del argumento, que eso actúa como P. Entonces ahora sí, sin darle tanta vuelta, aplicamos esta propiedad. Y tenemos que esto de aquí es pi sobre seno de A más 1 sobre 2 por pi. Y aquí sacando ese pi y ese 2 lo acomodamos y tenemos pi medios por y 1 sobre seno es cosecante, por eso tenemos esto de aquí. Entonces llegamos a que f de a es esto de aquí. Y ahora podemos aplicar la derivada a ambos lados de la igualdad. Derivamos con respecto de a. Y obtenemos esto de aquí. La derivada de cosecante es menos cotangente por cosecante. Y aplicamos regla de la cadena y por eso tenemos aquí un pi medios. Estamos derivando con respecto de A. No quiero que pierdan de vista eso. Y vea que tenemos pi cuadrado sobre 4 por esto de aquí. Ok. Si ustedes recordarán, teníamos un inicio de f' de 0, que era igual a la integral original. Pero entonces, si A es 0, en esta última expresión tenemos que f' de 0 es pi cuadrado sobre 4 por esto de aquí. Y eso nos da 0. Ok. F' de 0 nos dio 0. Ok. Y vea que f' de 0 antes, en el inicio de este video, habíamos notado que es la integral original, por lo que la integral de nuestro interés da 0. Entonces, en eso consiste el truco. Trabajar un poco con la función que definimos que depende de un parámetro y, y jugar con esto de las derivadas.
y calcular una que otra integral. Entonces, esa era como la idea de introducirlos a este método. Yo sé que hay, digamos, hay ejercicios donde ustedes ocupan hasta integrar y derivar a ambos lados de esa función que depende del parámetro, pero en esta ocasión es solamente como para darles el acercamiento a ese método, que es la idea mía. Entonces, con base en lo hecho anteriormente, ustedes pueden calcular esa integral, ¿verdad? Un procedimiento muy, pero muy similar, solamente que, digamos, si ustedes intentan esa integral por otro método de integración que hemos visto antes de ese video, no le va a llegar de forma, o no les puede salir. Entonces aquí es donde sí surge la necesidad de truco de Feynman o derivación bajo signo integral para poder calcular esa integral. Y esta otra, lo curioso que ustedes van a notar, les voy a dar la pista, van a tener que derivar dos veces la función que depende del parámetro y bueno, ahí les dejo los detalles a ustedes. Pero en fin, entonces aquí me despido, ¿verdad? Con este video y espero que con ese aporte, con todo lo explicado en el video, les haya sido de su utilidad.